Números capítulo 31. Este estudio tiene que ver con la venganza de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos concebir y entender la venganza de la que habla diversos pasajes de la Escritura acerca de cómo es que Dios eh, habla de la venganza y en ocasiones dio mandamientos a Israel para cubrir precisamente este aspecto importante. ¿Y por qué importante? Porque tenemos que entender el contexto correcto acerca de la venganza del Señor. ¿Por qué razón el Señor ordenaba a Israel, a los ejércitos de Israel que él comandaba, les ordenaba acabar con determinados pueblos, determinadas naciones? Y recordemos que estaban entrando, ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida y estaban obviamente enfrentándose ya Israel con pueblos, con naciones que traían esta simiente pervertida, simiente de perversión por parte de pueblos cananeos. y, y bueno, en este capítulo es interesante porque vamos a aprender que la voluntad de Dios para su pueblo es que tenga una separación total con todo lo que representa el mundo gobernado por el hombre, y esto implica una separación espiritual, porque el mundo gobernado por el hombre tiene que ver con el mundo gobernado por el Dios de este mundo. Así es de que lo contrario a esto es el gobierno de Dios, la Torah. Así es de que esto implica, por supuesto, una separación importante que todo creyente debe considerar en su vida. No solamente como un conocimiento para tenerlo como cultura, sino es un conocimiento que debe aplicar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, en nuestros actos cotidianos, diarios. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros en nuestro diario vivir hacemos uso de este sometimiento al gobierno de Dios. O bien hacemos uso de este libre albedrío que tiene que ver con estar sometido al mundo gobernado por el Dios de este mundo. Entonces, no hay puntos intermedios. Hay confusiones, hay personas confundidas, hay personas que de repente están pensando una cosa cuando realmente están haciendo otra. Y en eso, pues bueno, el Señor incluso en eso también es paciente, el Señor es amoroso, manifiesta de muchas formas que a todas estas personas que están en esta forma de vida ambigua, que no es radical. Es decir, ¿a qué me refiero? Que no está determinada esas vidas por una vida dependiente completamente del gobierno de Dios, pero tampoco es una vida al 100% dependiente del gobierno de este mundo, sino que están queriendo vivir sus vidas de una forma y de otra. Obviamente eso no resulta, con el paso de los años la propia gente se da cuenta que eso le trae problemas. Y bueno, por esa razón Marcos Witt escribió esa canción, ¿no? Radical, quiero ser un radical. Si ustedes escuchan esa canción, a mí me encanta, porque habla de ese tema precisamente, habla del tema de ser radicales con todo aquello que implica una fe fidedigna, verdadera, no una fe a media tinta, sino una fe total, con la cual la gente vive en paz, tranquila. Y yo creo que eso es lo mejor, eso es lo que a todo el mundo nos trae paz. Así es que acompáñenme por favor en sus Biblias, ahí al capítulo 31 del libro de Números. Veo que ya se conectaron ahí mis amigos, muchas gracias. Un honor poder saludarles en esta tarde. Dice el verso 1, el Señor habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas.
después serás recogido a tu pueblo. Aquí estamos viendo que estamos confirmando que efectivamente Moisés continúa, a pesar de que ya le había dicho el Señor que ya iba a concluir su periodo en este proceso, y que iba a ser reunido con su familia, con los suyos. Todavía continuó, siguió recibiendo instrucciones de parte del Señor, y este mandamiento que recibe antes de morir Moisés tiene que ver con esta venganza que fue ordenada por Dios. Fue porque los madianitas hicieron pecar a Israel. ¿Recuerdan ustedes? Aquel momento en que generaron esta perversión, provocaron que se prostituyeran los israelitas por causa de estas mujeres madianitas. Y desde aquel momento el Señor dio un mandamiento. Desde aquel momento de inmediato dijo que esto no se quedaría así, sino que dijo que Israel hostigara al pueblo madianita. Dice en Números 25, verso 16, vamos a recordar esto que sucedió. Dice: el Señor habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Esto fue algo terrible. Este momento en que Israel debía cumplir un mandamiento de Dios y cumplir esta venganza del Señor. Esto es lo que caracterizó siempre las guerras de Israel. Vamos a poner atención porque de repente podemos confundirnos y visualizar estas guerras que llevaba a cabo el ejército de Israel como cualquier otra nación, y lo único que vemos de diferente es que Dios los acompañaba. Hay algo más, hay muchas cosas más en las guerras que llevaba a cabo Israel, porque Israel ejercía estas guerras para glorificar a Dios, primordialmente hablando, porque solo era por mandamiento de Dios y no por ellos mismos. Esto era importante. Era un mandamiento que recibía Israel para llevar a cabo determinada guerra, para llevar a cabo determinada invasión, para llevar matanzas incluso de un pueblo entero, incluyendo niños, hasta animales incluso. Entonces, solo por mandamiento de Dios iba a la guerra. Y en este caso Israel estaba recibiendo este mandamiento por parte del Señor. Así es de que Moisés entonces se dispone a dar instrucciones para llevar a cabo, para comandar esta batalla al frente de los ejércitos de Israel. Dice el verso 3: entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza del Señor en Madián. Se dan cuenta cómo es que se expresa: hagan la venganza de Yud Hei Bab Hei en Madián. Es decir, iban en nombre del Dios Creador Todopoderoso. Dice el verso 4: 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados a los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Así es de que, cada tribu iba representada por 1000 soldados. El número de soldados dispuestos que cumplía este requerimiento de acuerdo a este segundo censo. Recuerdan ustedes que se llevó a cabo un segundo censo, se practicó justamente para este propósito, para la guerra, además el propósito era para la repartición de la tierra prometida. Y dice el verso 6, dice: y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario. Aquí viene lo especial.
Sí, dice, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Aquí está lo sobrenatural, el elemento indispensable, sui generis, siempre que Israel iba a la guerra. ¿Ok? Con que los ejércitos de Israel siempre contaron. ¿Y esto qué representaba? Esta es la certeza de que Dios estaba con ellos. Estos instrumentos eran santificados, eran consagrados. Los elementos que llevaban los sacerdotes representaban la santidad de Dios en esta guerra y que tenía el propósito de dignificar y glorificar el nombre de Yud-Heh Vav-Heh. Así es que, pues bueno, algo que por supuesto era propio y exclusivo de Israel, de los ejércitos de Israel, estos elementos sobrenaturales y los efectos porque obviamente les llevaban las trompetas pues para tocarlas, para emitir sonidos, y ya hemos visto cómo en otros pasajes de las Escrituras se muestra cómo es que a través del sonido del shofar o de las trompetas de plata, Señor llevó a cabo circunstancias impresionantes, sobrenaturales. Dice el verso 7, y pelearon contra Madián, como el Señor lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Aquí el fin de este falso profeta que en su momento conspiró contra Israel, quien murió junto con estos reyes de Madián. Balaam anheló, ¿recuerdan ustedes cómo fue que profetizó anhelando la muerte de los justos? Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Porque su vida estuvo muy lejos de lo que implica una vida de rectitud. No podría morir la muerte de los justos. Así es que murió la muerte de los pecadores junto con los pecadores. Y por otro lado, en este pasaje vemos, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo una pequeña analogía representada por esta guerra en donde mueren estos reyes y el falso profeta. Mueren los reyes y un falso profeta, justo antes de que Israel entre a la tierra prometida. Porque antes del establecimiento del reino del Mesías, los reyes de la tierra, de acuerdo a las profecías, junto con los engañadores, junto con los falsos profetas, los falsos maestros, etcétera, serán juzgados. Lo que en el pasaje leemos como la venganza del Señor por todo lo que habrán hecho para afligir a los hijos de Dios. Ese día será el día de la venganza del Señor y se completará la profecía de Isaías. Entonces sí se completará en este momento la profecía de Isaías. Ya no será incompleta, ya no será a la mitad como la leyó Yeshua allá en aquella sinagoga, sino será completa, hablando incluso ya de la venganza del Señor. Isaías capítulo 61, a partir del verso 1, dice, el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ungió, Yud-Heh Vav-Heh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya se habla de la venganza del Señor nuestro. Este será el tiempo del fin. Pero recordemos que en aquella sinagoga, como podemos leer ahí en Lucas, ¿qué fue lo que sucedió? Yeshua leyó hasta el tiempo de la apertura de cárcel y la proclamación de la buena voluntad del Señor. Hasta ese momento cerró el libro y tomó asiento y dijo, delante de ustedes se ha cumplido esta profecía. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de la profecía, él mismo, el que llevaba a cabo todo esto. Pero aquí Isaías está hablando en un contexto ya general del tiempo del fin.
en donde por supuesto se habla de la venganza del Señor. Entonces aquí la analogía que podemos ver en este pasaje de lo que sucede con esos 5 reyes que mueren junto con el falso profeta, que estaría proyectándose hacia el tiempo del fin, en donde los reyes de la tierra, junto con el falso profeta, ¿verdad? Los falsos maestros, etcétera, tendrán su juicio. El regreso de Yeshua será el tiempo en que se cumpla su venganza, como la buena voluntad del Señor. Y enseguida se describe un problema. ¿Por qué? Por causa de esta cuestión que trae el hombre en la mente, y por supuesto los israelitas de forma natural se equivocaron en la decisión que tomaron, pero también hay que entender que esto era algo común que ellos llevaban a cabo siempre que el Señor ordenaba una guerra. Dice el verso 9, fíjense, dice, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, y a sus niños, y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y centenares que volvían de la guerra, y les dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Justo el motivo del pecado que estaban vengando. Verso 16, y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Claro, imagínate, ¿cómo no iba a estar enojado Moisés con esta situación? En diversas ocasiones, las mujeres y los niños de los pueblos que eran vencidos por el ejército de Israel, normalmente eran preservados de la muerte, no los mataban, pero no siempre era así. Incluso había ocasiones en que Dios ordenaba no dejar con vida incluso hasta los ganados, pues ni a los niños, etcétera, dependiendo el pueblo que estuvieran ellos abatiendo. Sin embargo, en este caso, pues era más que obvio que las mujeres moabitas habían sido el instrumento usado para perjudicar a Israel, ya que por consejo de Balaam los israelitas fueron engañados. Entonces, en este pasaje vemos un aspecto que normalmente siempre va a estar muy arraigado a la mente de cualquier creyente, y eso hay que reconocerlo. ¿Cuál es? Su simpatía por las cosas del mundo. No específicamente el caso de la prostitución que generaron estas mujeres, sino de manera general la mente de las personas normalmente se va a relacionar o va a estar como que en simpatía con las cosas de este mundo. Y por supuesto que vivimos en el mundo, pero por otro lado no debemos militar con el mundo, y los israelitas estaban actuando sin discernimiento en el espíritu, y eso es algo que hemos estado aprendiendo a través de los estudios. La necesidad que todos tenemos de adquirir este don, porque es un don, porque viene de Dios. No es una capacidad que tú puedas adquirir porque eres muy inteligente, no, es un don, el discernimiento en el espíritu. Hay que orar por el discernimiento en el espíritu. Es necesario que el Señor se compadezca de nosotros y nos dé este don, teniendo la capacidad de discernir en el espíritu. Por supuesto que sí vivimos en este mundo, pero a través del discernimiento en el espíritu, nosotros podemos tomar decisiones para preservar lo que es bueno y desechar lo que es malo.
no solamente decidir por lo que es mejor, sino cuando menos por lo que es bueno, por lo que es bueno delante de Dios. Así es de que en este caso los israelitas, a pesar de que la presencia de Dios estuvo con ellos en la guerra, a pesar de eso, ellos por ellos mismos no tuvieron el discernimiento en el espíritu para entender que no debían dejar con vida a estas mujeres madianitas. Pero bueno, Moisés en este momento va a ordenar a los capitanes de Israel rectificar este error. Y es justo lo que debe acontecer en nuestras vidas. En el momento en que sabemos que algo no está bien, ¿sí? Algo sucedió y que de repente alguien o el mismo Espíritu de Dios nos hace ver que esto que sucedió, esto que hicimos o esto que permitimos no estuvo bien, es precisamente porque el Espíritu de Dios nos está avisando que tenemos la oportunidad de rectificar. Más que la oportunidad, la obligación de rectificar. Y tenemos la ley de Moisés para este efecto, para saber cómo hacerlo, para entender en un momento en qué sentido debemos de rectificar, no como se nos ocurra, porque estamos hablando de un discernimiento en el Espíritu, y estamos hablando de que tú y yo somos del Señor, y de que vivimos la ley para el Señor. Así de que no podemos considerar que vamos a querer rectificar como se nos ocurra, o como que alguien nos diga, no, pues lleva a cabo esto o hace aquello y que no tenga nada que ver con la escritura. El Señor ya te dijo cómo hacerlo. Ahí lo tenemos, ahí tenemos en nuestra Biblia cómo hacer las cosas. Dice el verso 17, matad pues ahora a todos los varones entre los niños. Fíjate cómo hace una separación, incluso aquí Moisés. Hace una separación incluso entre los niños. Aquí lo especial. Dice, matad ahora a todos los varones entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Aquí está el tema de la unión espiritual cuando una mujer conoce hombre. ¿Qué significa esto? Que tiene relación íntima sexual con hombres. Dice el verso 18, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Aquí está haciendo una excepción Moisés, pero está haciendo una separación muy meticulosa. Fíjate bien, vemos que aquí los soldados israelitas dejaron con vida a estas mujeres y a los niños y a las niñas madianitas, como normalmente lo hacían en otras ocasiones, pero Moisés ordena esto, darles muerte a todos los varones de entre los niños y también a las mujeres que hayan conocido varón carnalmente. Ahora bien, ¿por qué Moisés hizo diferencia entre los varones de entre los niños y las niñas? Primeramente, porque la principal razón está en el hecho de la práctica idolátrica que se llevaba a cabo en estos pueblos. En estos pueblos, cuando nacía un varón, un niño, era consagrado, principalmente los hijos, los varones, primogénitos, sobre todo, a las deidades paganas. Y en consecuencia, esos niños llevaban a cabo una formación espiritual en su mente, incluso también en el contexto de la idolatría, con todas las implicaciones de lo que representaba haber sido consagrado a sus deidades, de forma especial por ser varones. Y en este sentido, las niñas normalmente no representaban ese problema para el pueblo de Israel, y esa fue la razón principal por la que Moisés ordenó que las dejaran con vida y con la posibilidad de conocer al Dios de Israel, todas estas niñas, y aprender su ley. Ellas vendrían a ser parte ya de la nación. Y en el caso de las mujeres que habían conocido varón carnalmente hablando, está hablando de mujeres que ya habían tenido contacto sexual con varones. ¿Por qué dijo mátenlas a ellas? Por la misma razón. Si estamos hablando aquí de estos varones niños
que ya eran formados, que eran consagrados y ya iban con toda la mentalidad idolátrica, dedicando su vida a sus dioses. Así crecían, de manera que cuando ya eran hombres y se relacionaban con estas mujeres, en el espíritu ya llevaban esta influencia, por supuesto, espiritual. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué es importante entender esto y discernirlo espiritualmente? Porque cuando dos personas se unen sexualmente hablando, hay unión de espíritus. Y aquí lo estamos confirmando. Por esa razón, Moisés está haciendo esta separación muy meticulosa, pero es muy claro cuando dice mujeres que han conocido hombre carnalmente hablando. Entonces, ¿por qué razón? Precisamente porque esto representaba algo, un pecado que estaría en el pueblo, dentro del pueblo, como un anatema. ¿Recuerdan lo que sucedió con Acán? Cuando llevó aquel manto, el lingote de oro y lo escondió, empezaron a morirse los israelitas en la guerra. Y hasta que el Señor les reveló que había pecado en el pueblo. Es exactamente lo mismo. Por esa razón, Moisés no podía permitir que todas estas personas ingresaran al campamento así nada más. ¿Qué fue lo que sucedió? Tuvo que haber dado muerte a todas aquellas personas que ya venían con esta contaminación espiritual. Recordemos que estamos hablando de pueblos que venían de una alteración genética que en el espíritu, una vez más, Génesis 6, después Génesis 7, cuando el Señor ordena toda carne sobre la tierra sea extinguida a través del diluvio. Y sí se cumplió, sí, pero hubo algo en el espíritu que continuó. Y después vemos los gigantes. Entonces, ¿qué sucede aquí? El aspecto espiritual, que normalmente no es contemplado por las personas, subsiste. Y cuando hay unión sexual entre hombre y mujer, hay una unión en el espíritu. De tal manera que si tú te unes si tú eres un creyente, si tú eres una persona que estás consagrado, que has hecho pacto con el Dios de Israel y te unes sexualmente con personas que no tienen esta fe tuya, sino que por el contrario, hablamos de un caso extremo, aborrecen a Dios, entonces estamos hablando de que hay una contaminación. Lamentable, por supuesto, pero que es consecuencia natural. Es consecuencia natural. Así es de que, aunque estamos hablando de aspectos en la carne y aspectos en el espíritu, no están separados. De ninguna manera. Una cosa va ligada a la otra. Dice... Y bueno, y enseguida entonces Moisés va a dar instrucciones para purificarse de esta contaminación, de purificar instrumentos, pero también para purificar a las personas, etcétera. Todo esto que vendría a ser parte del botín de guerra. Dice el verso 19, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permanecer fuera del campamento 7 días, y os purificaréis, y el tercer día y el séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo, purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Aquí Moisés está dando esas instrucciones que ya se habían establecido en la ley, ya contaba con la ley Moisés para estos casos de purificación de inmundicia, procedimientos que implicaban varios días de separación, recordemos, fuera del campamento, hasta verificar que no hubieran sido contaminados de alguna otra enfermedad, además de la purificación ritual con las implicaciones espirituales, por supuesto, que ya hemos analizado en los estudios de Levítico desde Éxodo. Y ya analizamos estos pasajes. Dice el verso 21, continuamos, dice, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha mandado a Moisés.
Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien, en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Aquí el caso de purificación para los metales era necesario emplear fuego, y es probable que estas aguas de purificación también sea una referencia al tema de la vaca lazana, las aguas de purificación. ¿Recuerdan este ritual impresionante con todas las implicaciones de redención que vimos, que conectan con Yeshua? Así es de que, hablando de una alegoría, en este pasaje podemos entender que el fuego y el agua son elementos simbólicos que hoy en día pueden ser representados por la prueba en el caso del fuego. Dice Proverbios capítulo 27, verso 21, el crisol prueba la plata, y la hornaza al oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Impresionante, ¿no? Como es que los proverbios nos enseñan efectivamente cómo es que el hombre puede ser probado incluso por la boca del que lo alaba. Todo creyente tiene que enfrentar pruebas, eso es seguro, no estamos exentos para ser purificado. Y en el caso de las aguas de purificación representan la palabra de Dios. Las aguas representan la palabra de Dios que han sido dadas a la iglesia de Yeshua. Dice Efesios capítulo 5, verso 25, hablando de esta relación que tiene el varón con su esposa. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia. Aquí la analogía. El Mesías, Jesucristo, con la iglesia, en analogía de la relación del esposo con la esposa. De esa misma manera tenemos que amar a nuestras esposas. Y se entregó a sí mismo por ella, dice verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una vez más, hace 8 días hablábamos del tema de esta gran responsabilidad que tenemos los varones para guiar a nuestras esposas y no al revés. Tenemos que revertir esa práctica errónea y ese descuido que por generaciones se ha tenido. Los hombres tenemos que ponernos las pilas y tomar la responsabilidad para guiar a nuestras esposas. Así es de que, si es que realmente queremos que nuestras esposas se sometan a nuestra autoridad, la autoridad que nos ha dado el Señor como esposos, como cabeza de ellos. De otra manera, ¿cómo? No, como que no hay coherencia, ¿no? Y no estoy animando a las mujeres a que no se sometan, quiero ser claro. No. Recuerden que una de las herramientas más hermosas y poderosas que tiene la mujer es la nobleza de su corazón. Dice el verso 24, además lavaréis vuestros vestidos al 7º día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y el Señor habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho. Fíjense aquí la ordenanza, el mandamiento, muy interesante. Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Interesante, normalmente en otras culturas, ¿sí?, en otras naciones, el botín de guerra solo era repartido entre los guerreros, pero en este caso el botín debía ser repartido incluso entre los de la congregación. Pero fíjense, aún había más repartición. Fíjense de qué manera el Señor ordena esta repartición de todo ese botín, que estamos hablando de elementos que representaban millones hoy en día. Era algo de riqueza impresionante. Dice el verso 28, y apartarás para el Señor
el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda del Señor, y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guardia del tabernáculo del Señor. O sea que tanto de los guerreros como de la congregación del pueblo debían contribuir, ya una vez que tenían ellos en posesión el botín, esto es para el Señor. ¿Se dan cuenta? No de manera directa, sino tendría que hacer esto. ¿Y con qué propósito te imaginas que el Señor hacía esto? Pues bueno, es obvio, ¿no? La enseñanza. De dar, exactamente. Una parte del botín también debía ser dada al Señor a través del sacerdote Eleazar. Estos mandamientos, ¿qué implicaron? Pues implicaron una enseñanza, ¿sí?, cultural, totalmente distinta a la que impera en otras naciones, porque el propósito de estos mandamientos era generar en los israelitas, tanto en el pueblo como de los propios sacerdotes, un corazón generoso de dar, lo que automáticamente impedía, ¿sí?, en esta práctica, que las personas se apegaran demasiado a los bienes materiales, sino todo lo contrario. Ellos estaban aprendiendo la justicia de repartir la riqueza, lo que en un momento dado para ellos ya representaría, después de haber sido santificado, purificado, pues una bendición. Porque estamos hablando de bienes, estamos hablando de animales que en su momento serían sustento, etcétera. Dice el verso 31, y hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como el Señor mandó a Moisés, y fue el botín, el resto del botín que tomaban los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. ¿Te imaginas la cantidad de dinero que es esto hoy en día? Es impresionante. El botín de guerra hoy en día continúa dándose, por supuesto, solamente que, pues bueno, lamentablemente, todas las guerras que se gestan alrededor del mundo hoy en día, a diferencia de las guerras de otras naciones, que en su momento fueron comandadas por el Dios de Israel, hablando del tiempo antiguo, pues era que el Señor jamás buscaba quitarle riquezas a las naciones para justificar un botín para el pueblo de Israel. No había necesidad de eso. ¿Por qué? Pues bueno, por 40 años lo sustentó en el desierto. No era necesario. Sino que en este caso, lo que analizamos, se trató primordialmente de una venganza que había sido anunciada desde antes por causa del mal que hicieron los madianitas a Israel. Ese fue el motivo principal. De no haber sido así, ni siquiera hubieran contado con ese botín. Y en estos pasajes podemos ver que el botín de guerra en realidad representaba mucha riqueza. Y es justo lo que sucede hoy en día. Los botines de guerra representan cuantiosas ganancias de todo tipo, y muy lejos de la supuesta búsqueda de la paz, ¿sí? En realidad las naciones del mundo hoy en día visualizan las guerras como una fuente de ganancias de dinero. Desde la compra y venta de armamentos hasta el botín adquirido mediante componendas previas, que pueden ser desde territorios, naciones, petróleo, etcétera. Tanto interés que hay que siempre disfrazan el motivo real, cuando realmente lo que buscan no es una justificación, no es justicia, no es la paz. Lo que buscan es el botín hoy en día. El sentido de las cosas está inverso. Y esa es la razón por la cual en su momento estos reyes de la tierra recibirán su juicio. Dice el verso 35, en cuanto a personas,
de mujeres que no habían conocido varón eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas, y el tributo de las ovejas para el Señor fue 675. De los bueyes, 36,000, y de ellos el tributo para el Señor, 72. De los asnos, 30,500, y de ellos el tributo para el Señor, 61. Y de las personas, 16,000, y de ellas el tributo para el Señor, 32 personas. Y dio Moisés el tributo para la ofrenda elevada al Señor, al sacerdote Eleazar, como el Señor le mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas, 337,500, de los bueyes, 36,000, de los asnos, 30,500, y de las personas, 16,000. A la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guardia del tabernáculo del Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Wow, imagínate el parte de novedades que le están dando al comandante. Dice, verso 50, por lo cual hemos ofrecido al Señor ofrenda cada uno de lo que ha hallado. La gratitud por la preservación de la vida de todos estos varones. Alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante del Señor. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron al Señor los jefes de millares y de centenas fue 750 ciclos. Los hombres del ejército habían tomado botín, cada uno para sí. Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante del Señor. Un testimonio hermoso que representaba una gratitud del pueblo por la preservación de las vidas de los israelitas. Esta guerra y victoria con todo y su botín sería representado con esta riqueza ofrecida al Señor en el tabernáculo de reunión, como un memorial para los hijos de Israel. Y justo ese testimonio fue el ejemplo que recibió el rey David en su momento acerca de la justicia divina. David aprendió de Dios y de Moisés la justicia divina que debe ser aplicada por todo buen comandante en las batallas. Un principio de equidad que aplicó cuando derrotó a los amalecitas en su momento, cuando estos secuestraron en el evento a sus mujeres y a sus hijos, y David junto con sus guerreros obtuvieron la victoria y el botín, además de recuperar lo que se habían llevado. Dice 1 Samuel capítulo 30, verso 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos, perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, estábamos hablando de la guerra, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada
sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Dios, fíjate cómo lo expresa, de lo que nos ha dado Dios, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Fíjate lo que está diciendo David. Nos ha guardado de la misma manera que guardó en aquel momento a los israelitas. Dice el verso 24. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, que fue por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot de Negev, en Jatir, en Aroer, en Fitmot, en Estemoj, en Recal, en las ciudades de Jaramel, en las ciudades de Ceneo, en Jorma, en Corazán, en Atag, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Imagínense, a todos estos lugares fue enviado presente. Lo que aprendemos y lo que aprendió David es acerca de esta justicia. ¿Cuál es el principio fundamental de esto? Es la equidad. Es la equidad. No en sí el aspecto de la venganza como un aspecto emocional del que el Señor en un momento hubiese querido obtener. No, sino la justicia. ¿Por qué el Señor ordenó la venganza como su venganza? Y así lo hizo ver Moisés. Porque por causa de los madianitas, Israel murieron 24,000 varones de Israel. Así es de que por causa del engaño de los ardides, como se menciona en la Escritura, que en un momento dado nosotros tengamos la oportunidad de discernir y de aprender estos principios que la Torá nos está en un momento dado enseñando a través de sus pasajes. Amén. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias te damos por este estudio, mi Dios, que nos permite aprender, Señor, que no está bien las mezcolanzas, Padre, las mezcolanzas con el mundo, Señor, sino ser radicales delante de ti, amarte por sobre todas las cosas y definirnos realmente como tus hijos, Padre. Mi Señor, líbranos, mi Dios, de esas mezcolanzas, Señor, con el mundo. Permite que nuestros hijos también sean librados. Guárdalos, mi Dios, también a los hijos de nuestros amigos. Gracias te damos por este Shabbat tan hermoso que hemos tenido. Mi Dios, te pedimos que en esta semana que inicia estés con nosotros, que nos bendigas y nos guardes, Señor. Te pedimos por todos los enfermos, Padre, para que traigas sanidad. Por aquellos que se encuentran en aflicción también, Señor, yo te pido por ellos. Por aquellos que se encuentran en guerras, Padre eterno, y con otras enfermedades. Te lo pedimos todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.